El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos y que también habitas por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que has decidido escoger como el lugar de tu morada. Muy buenos días y gracias te damos, mi Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, por este privilegio tan grande de poder venir ante ti. Amamos el estar en tu presencia y te agradecemos por todo lo que a través de tus enseñanzas haces en nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias por esa gran muestra de amor que te llevó a padecer el suplicio de la cruz, hasta convertirte, como lo profetizó Isaías, en un varón de dolores experimentado en quebranto. Gracias a ese padecimiento, nosotros hemos sido salvados. Gracias a ese derramamiento de tu sangre, hemos sido reconciliados por ti. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que no tenemos excusa para no adorarte, para no bendecir, para no exaltar tu nombre. A veces pasamos por la vida por circunstancias que son difíciles y muy dolorosas. Pero estamos plenamente convencidos, mi Señor, que ninguna de esas situaciones por las cuales nosotros atravesamos se puede comparar con el padecimiento que tú sufriste en ese madero. Gracias, porque fue tu amor el que te llevó a padecer todo ese flagelo, a padecer todo ese sufrimiento. Y a través de tu obra nos das ejemplo a nosotros, para que en medio de las adversidades y de las pruebas que podamos llegar a presentar, no nos desanimemos jamás, sino que podamos seguir adelante, perseverando, aprendiendo de ti, con la mirada puesta en ti, porque tú nos das ejemplo de no rendirnos a pesar de la crítica, de no rendirnos a pesar del juzgamiento, de no rendirnos a pesar del rechazo, de no rendirnos a pesar de la oposición. Tú nunca te rendiste y por eso llegaste a la cruz y dijiste, consumado es. El propósito que viniste a cumplir a este mundo lo realizaste cabalmente. Ayúdanos a nosotros también a poder concluir nuestra carrera,
a dejar ciertamente lo que está detrás y poner nuestra mirada en la meta, en el premio del supremo llamamiento, que podamos, como el apóstol Pablo, decir: lo demás lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y aquí estamos, Señor, muy gozosos, muy alegres de poder tener esta honra tan grande de volver a encontrarnos contigo y recibir tu guía y recibir tu instrucción, no tu conocimiento, sino la revelación de tu santa y bendita palabra, que es donde está la vida. Gracias, precioso pastor, porque tú nos amas tanto que estuviste dispuesto a dar tu vida por tus ovejas. Y nosotros somos esas ovejitas. Diste la vida por nosotros. Cuánto nos amas. Gracias por guiarnos cada mañana a estos lugares de delicados pastos. Gracias porque tú reconfortas nuestras almas. Gracias porque tú nos guías por sendas de justicia. Gracias porque, dice tu palabra, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por suplir todo lo que nos haga falta, conforme a tus riquezas en gloria. Que en este día, Señor, tu palabra sea revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que todos nosotros podamos entender el mensaje y que no solo lo podamos entender, sino que podamos ponerlo en práctica. Allí está el secreto. Cielo y tierra pasan, mas tu palabra no pasa. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos gracias por este nuevo día. Gracias por esta preciosa familia de verdades eternas que cada día crece más y más, y es una obra que solo haces tú. Dice la palabra que el Espíritu Santo era el que añadía a la iglesia, era el que añadía a los que habían de ser salvos. Y es una cosa es que a uno lo inviten y otra cosa que el Espíritu Santo lo invite. Y todos nosotros estamos aquí porque es tu Espíritu Santo el que cada mañana nos trae a este lugar. Y si nos traes aquí es porque sabes que este es el alimento que necesitamos. Gracias por tanto amor y gracias por estar aquí. La gloria es solo tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa, preciosa, bendecida familia de verdades eternas, la paz del Señor sea con todos nosotros en este nuevo día y que su bendición nunca falte. Y cuando hablamos de bendición, no es solo estamos hablando de cosas materiales en este mundo. La bendición de Dios es poder contar con su presencia siempre. La bendición de Dios es poder tener su palabra como cada día la tenemos. La bendición de Dios es saber que Él nos defiende, que nos ha dado la vida, que gracias a Él podemos caminar, que gracias a Él podemos respirar. Gracias Dios es tan bueno. Me decía alguien, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué uno sufre accidentes? Mira, Dios es tan bueno que si no hubiera sido por Él, no hubieras quedado con vida de ese accidente. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy vamos a entender muchas cosas, así que yo les pido un favor muy especial. Estén muy atentos porque esta palabra, todas las palabras son poderosas, pero esta palabra impactó de una manera sobrenatural mi corazón y pido a Dios con todo mi ser que también pueda cumplir su propósito, esta palabra en cada uno de nosotros. El Señor me los bendiga. Recuerden que hay un pueblo allá afuera que necesita la palabra. Por supuesto que necesitamos orar por ellos, pero es más bonito cuando hacemos algo. Orar es que es oración, ora y acciona. Entonces vamos a accionar nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. A veces decimos el mundo está mal, pero ¿qué hemos estado haciendo por el mundo? Hoy hay una bonita oportunidad para hacer algo por el mundo. ¿Qué tal si les predicamos al mundo? Que el mundo conozca más de Cristo. Así que por favor, a través de tus redes sociales, invita a alguien, dale me gusta y sigamos compartiendo el mensaje de salvación. Usted tal vez dirá, es que yo no sé predicar.
No tiene que predicar, simplemente tiene que tomar este programa y compartirlo con otro. De esa manera está predicando. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este día que es sencillamente alucinante. Un día bendecido por Dios. Amén. Y bueno, estamos listos y preparados para recibir su palabra. Dice el libro de Juan 1:1, versión Dios habla hoy. Al principio era la palabra. Cuando nada existía, solo estaba la palabra. Y dice, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Gracias por tu palabra. Tú eres esa palabra y aquí estamos listos para recibirte. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que en nosotros cumpla tu propósito. Espíritu Santo, eres tú quien nos guías a toda verdad. No pretendo usurpar el lugar y la posición que solo a ti te corresponde. Hay un único pastor en este ministerio y no soy yo. Eres tú. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mi preciosa familia, seguimos profundizando en la fe de estos hombres que quedaron registrados en la Biblia, la fe de los profetas. Hoy vamos a mirar la fe de Habacuc. La fe de Habacuc. La fe de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice la Nueva Traducción Viviente: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. En este punto de la historia de Israel, la nación se encontraba dividida y en Judá, el reino del sur, la ley había sido rechazada o ignorada por completo, particularmente por sus líderes. Judá también había sido influenciada excesivamente por otras naciones paganas. Lamentablemente, cuando los líderes de una nación dejan a un lado la ley de Dios, toda la nación cae en desorden social. Y no se extrañe que esto es lo que se está viviendo en el mundo. Miremos lo que está pasando en Haití y en muchas partes del mundo. Gobernantes se vuelven corruptos y la gente responde a las injusticias en su vida con más violencia. Habacuc se encontraba en medio de una sociedad que se desmoronaba moralmente. Los líderes políticos, los sacerdotes y todo el pueblo se había sumido en el pecado, abandonando a Dios y desechando sus mandamientos. Había una sociedad plagada de inmoralidad, injusticia y opresión. En ese contexto encontramos al profeta Habacuc expresando su dolor. Habacuc estaba dolido por tener que ser testigo de los problemas y la iniquidad de sus días. Y Dios no parecía estar haciendo nada al respecto. El profeta no lanzó un juicio de destrucción contra Judá, ni pide a Dios que mande fuego para que los consuma. Más bien, él clamó con dolor para que el Señor interviniera en medio de la oscuridad y rescatara a su enceguecido pueblo. Así como en Judá, la injusticia e iniquidad abundan en nuestra sociedad actual. La gente sigue rechazando a Dios y desechando los mandamientos, especialmente cuando se enfrentan al dolor y la muerte.
cuando pasan por momentos de dificultad, llegan a la conclusión que Dios les ha abandonado y que Dios no es digno de confianza. Tenemos la misma perspectiva que Habacuc respecto al pecado que nos rodea. Habacuc se dolió por lo que estaba pasando con el pueblo. Nos dolemos profundamente nosotros por las consecuencias del pecado en nuestra sociedad. ¿O estamos tan preocupados por nosotros mismos, por suplir nuestras propias necesidades? Estamos tan preocupados viendo cómo las crisis están afectando nuestra salud, nuestros negocios y nuestras familias, que olvidamos levantar la cabeza como siervos y mensajeros de Dios en este mundo para interceder. La Biblia dice que Dios estuvo buscando a uno que se colocase en la brecha, a uno que intercediera por otros, pero no había ninguno. Y está pasando hoy día. La gente casi como que no se interesa por lo que le pueda pasar a otro y por lo que otro pueda estar necesitando. Mi problema es lo más importante y lo demás miren cómo solucionan sus cosas. Si los cristianos no lloramos por la perdición de nuestra sociedad, entonces ¿qué esperanza hay para el mundo? ¿Qué esperanza hay? Si Dios nos constituyó a usted y a mí como la sal y la luz de la tierra. Mateo capítulo 5, verso 14 nos refresca un poco la memoria. Mateo 5, 14 dice: Vosotros sois la sal del mundo, no los caramelos del mundo, la sal del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo es usted para esconder una ciudad asentada en un monte? Es difícil. Lo que el Señor nos está diciendo: yo los constituí a ustedes para que se pusieran en evidencia, donde los vieran, no escondido debajo de un almud, es decir, debajo de un cajón. No se avergüencen de llamarse hijos de Dios. El mundo necesita la luz. Pero si los que somos luz nos da miedo ponernos en evidencia, entonces, ¿por qué quejarnos de que las tinieblas han llegado al mundo? Dios te constituyó como luz para que alumbres, pero no lo puedes hacer escondido en cuatro paredes. Tienes que ponerte en evidencia. Nosotros, yo no sé si usted lo había olvidado, pero fuimos llamados por Dios con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso Dios nos llamó, no para que nos sentáramos cómodos en las iglesias cada domingo. No, para que cumpliéramos un propósito en esta tierra. Primera de Pedro 2.9 dice la palabra. Primera de Pedro 2.9. Dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido. Esta es la parte que nos gusta. Soy real sacerdocio, amén. Nación santa, amén. Pueblo adquirido por Dios, amén. Pero hasta ahí. Pero cuando dice la parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, allí bajan los amenes. No, la primera parte esa sí me encanta. Eso es manipular la palabra también. Habacuc, él quería entender por qué Dios había tardado su respuesta.
¿Y por qué no había traído la salvación a su pueblo que sufría en manos de gente perversa? El profeta estaba cuestionando a Dios y quería escuchar una respuesta satisfactoria. Así que Dios le responde, pero lo hace de una manera especial. De hecho, le advierte a Habacuc que la respuesta que está a punto de oír puede ser perturbadora y muy confusa. Él está pidiendo una cosa y Dios le dice algo que tal vez él no esperaba escuchar. No sé si le ha pasado. Pero dice Habacuc, capítulo 1, verso 5, comparto con ustedes la Nueva Traducción Viviente. Dice Habacuc 1:5, dice, el Señor respondió, mire, Él está aquí, estoy esperando que tú me respondas a mi queja. Y Dios dice, te voy a responder, atento. Ay, yo quiero una palabra de parte de Dios, pastor. Bueno, aquí hay una. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. No creerían. De verdad quería saber qué era lo que Dios tenía en mente para salvar a su pueblo afligido. Bueno, aquí está la respuesta. A partir del verso 6, el Señor empieza a describir su plan. Atentos, Habacuc. Ese es el plan como yo voy a salvar al pueblo por el que tú estás gimiendo y llorando. Habacuc, capítulo 1, verso 6. Me permito compartir con ustedes esta versión, traducción lenguaje actual. Mira esto. Este es mi plan. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Señor, ¿pero qué te pasa? Eso no es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero que tú me digas que ese empleo me va a salir. No, escuchaste mal, escucha. Escucha, iglesia. Este es mi plan. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Les quiero recordar algo. Son un pueblo muy cruel. Sí, señores. Y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. ¡Ah! Señor, reprendo al diablo, dirían algunos. Lo dijo Dios. ¿Puedes imaginarte el rostro desfigurado del profeta al oír lo que Dios planeó hacer? La manera en que el Señor lidiaría con el sufrimiento y la injusticia en Judá sería levantando, escuche esto, porque esto nos compete a todos, sería levantando un imperio feroz, imponente, temible, veloz, astuto, violento y sanguinario que arrasaría con todo a su paso. Definitivamente los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. En muchas ocasiones, su proceder nos podrá parecer confuso, contrario, inapropiado, ilógico o impensable. ¿Se acuerdan de Israel? Ya lo vimos. Van hacia la tierra prometida y a Dios se le ocurre un plan extraordinario. ¿En qué consiste? Bueno, muchachos, ustedes van a acampar aquí. Al frente está el mar, ¿cierto? Sí, Señor. A la izquierda hay desierto, a la derecha también. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. ¿Qué les parece ese plan tan genial? ¿Cierto que sí? ¿Es un buen plan? Pero Señor, llevamos 430 años cautivos y tú vas a hacer que Faraón venga tras nosotros. Es mi plan. Es lo que yo voy a usar para que esos enemigos que tú tanto temes ya no los vuelvas a ver. Pero no es más fácil dejar al señor Faraón quieto con sus hombres allá. No, él tiene que perseguirte. A mí no me gusta esto. No me gusta.
Pero algo es cierto cuando afirmó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, una perla preciosa. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente, dice, y sabemos que los que aman a Dios, aclara, ¿no?, que es los que aman a Dios. Los que no aman a Dios, todo lo que le pasa es culpa de Dios, Dios es malo. No. Los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo esos episodios que a veces no entendemos, les ayudan a bien. O sea que de las cosas malas pueden salir cosas buenas, ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. ¿Cómo puede ser? El mayor y mejor ejemplo de la respuesta inesperada de Dios lo encontramos en Cristo. Aquí tengo Isaías 53 y algún día compartimos algo al respecto. Y dice acerca del Señor en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, ese fue el camino, el sufrimiento. Habacuc no entendía. ¿Cómo era que Dios traería más sufrimiento y más dolor a su pueblo en lugar de salvación? Así también nosotros, especialmente en medio de los problemas. ¿Alguien ha vivido problemas alguna vez? Yo muchos. Casi que no recuerdo un día en que no haya tenido ninguno. En medio de las crisis. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios permite que el mundo y sus hijos sigan padeciendo? Mientras Él parece distante e indiferente. Mire cómo sufrían las hermanas de Lázaro, y van y corren a donde Jesús, y Jesús se demora más. ¿Ya para qué vienes? ¿No nos pudiste haber evitado el sufrimiento? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pero en la cruz, donde Cristo experimentó el juicio y el castigo de Dios por nosotros, convirtiéndose en ejemplo supremo del obrar inesperado de Dios. La manera como Dios nos salvó fue llevando a su Hijo al suplicio. ¿No pudo haberle evitado eso? Créanme que todos nosotros quisiéramos lo mismo, no tener que pasar por allí. Vemos cómo Dios trajo salvación a través de su sufrimiento, a través de su muerte. Jesús dijo en Juan 12:24, miremos, traducción lenguaje actual. Dijo Jesús, ustedes saben que el grano de trigo, ahí donde dice grano de trigo, colóquese usted es ese grano de trigo. Por supuesto Jesús hablaba de él también, por supuesto lo que iba a padecer en el madero. Pero dijo, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, ni un solo trigo, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere da una cosecha abundante. Me imagino al señor trigo diciendo, yo quiero tener una cosecha abundante. Solo tiene que hacer dos cosas, señor trigo: caer en tierra y morir. ¿Qué necesita hacer el creyente para producir fruto abundante, frutos dignos de arrepentimiento? Dos cosas: caer en tierra y morir. A nadie le gusta morir. Pero para que tú puedas resucitar, solo necesitas estar muerto. No puedes estar vivo. A nadie le gusta morir o tener que pasar por el sufrimiento. A nadie le gusta tener que pasar por las pruebas.
Pero es solo mediante el quebrantamiento que la vida en el Espíritu puede brotar de nuestro interior. Para que la semilla pueda dar fruto, tiene que, número uno, caer en tierra. ¿Qué es caer en tierra? Eso se llama humillación. Y Jesús, hablando con su pueblo, le dice: mire, yo los he traído estos 40 años por el desierto para probarlos, para afligirlos, para saber lo que había en su corazón. Y me puse a investigar un poco acerca de lo que significa la palabra afligir. Afligir significa humillar. Si se humillara mi pueblo, y como a veces el pueblo no ha aprendido a humillarse, Dios tiene que enseñarnos. Y es a través de estos procesos. Humillación. A la gente no le gusta humillarse. Reconocer que solo es Dios, que sin Él no podemos nada. El hombre se volvió muy altivo, muy orgulloso, pensando que no necesita a Dios. Yo puedo seguir adelante. Y Dios dice: ok, tú puedes salir adelante. Dale, yo espero. Intenta. Y empiezas desde tu juventud a hacer una cosa, otra, y nada te sale. Y hasta que al final de tanto golpe que te has dado, al final dices: me rindo. Y dice Dios: es lo único que estaba esperando. Tal vez te dolió tener que reconocerlo. El perder tus posesiones, el perder lo que más amabas, el perder tantas cosas. Pero al final ha valido la pena. Gracias, Señor. Gracias. Caer en tierra es humillarse. Caer en tierra. Lo segundo, tienes que morir. Para que la vida que hay en su interior pueda brotar, la semilla tiene que morir. Usted no puede sembrar una semilla verde, la semilla tiene que estar seca. Seca. Si siembra la semilla verde, no va a producir nada. Ahora usted es la semilla y cayó en tierra. Ahora está enterrado. Y entonces ahí está oscuro, ahí donde está metido. Y entonces empieza el sol y empieza la lluvia. Y eso es caliente, hace calor ahí. Yo me imagino la semillita, la pobre semillita. Ay, ya no más, señores, tengo frío. ¿Por qué no para de llover? No más. No más sol, esto hace mucho calor. Y Dios diciendo: tranquilo, semillita, que este es el proceso, vamos bien. Pero ya no aguanto más. No me digas que no aguantas, si puedes. Pero es que es doloroso, si vieras cómo me duele todo esto que estoy pasando. Yo sé que te duele, pero es necesario. Y llega un momento en que la cáscara de la semilla se empieza a romper. ¡Pra! ¡Wow! Ahora sí, hasta aquí llegué. Me rompí. ¡Oh! Hasta aquí llegué. Y dice el Señor: no, eso piensas tú, pero ahora es que comienza lo bueno. Y entonces desde adentro de la semilla empieza a nacer una matica. No, primero no la mata, primero las raíces. Entonces no crece para arriba, sino para abajo. De manera que tú llegas a observar la semilla que sembraste y no vas a ver nada. Y tal vez vas por el mundo diciendo: yo hago oración todos los días, yo le pido a Dios y yo no veo nada, pastor, yo no veo nada. Pues no ves nada porque la planta primero crece para abajo. Si no has visto nada, no quiere decir que no van a nacer. Lo que quiere decir es que está echando raíces. Sí, está echando raíces. Pero es que mi hijo no cambia, está echando raíces. Es que mi economía no cambia, está echando raíces. Está echando raíces. Y cuando se afianza en la tierra, que está lista la semilla, ella dice: ahora sí. Y empieza a salir. Yo no sé cómo hace, pero la tierra que está encima de ella la aparta. Y tal vez te han echado tierra. Sí, mucha gente te echa tierra y quiere sepultar tus sueños. Pero yo no sé de dónde sacan fuerza. Y cuando uno viene a ver, aparece una hojita. Hola. Y sigue creciendo.
No la puede retener la tierra que tenía encima y nadie podrá retenerte a ti. Ay. Hay un texto que me gusta mucho que no lo colocamos allí, pero bueno, lo tengo aquí para que usted lo busque. Primera de Pedro 4:12, me encanta porque esta dice, Primera de Pedro 4, verso 12 en adelante. Mire esta joya. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gózate. ¿Y por qué me tengo que gozar en esta prueba? Porque estás siendo participante de los padecimientos de Cristo. Es decir, Cristo también padeció lo que tú estás padeciendo. Y no se rindió. Fue el sufrimiento, fue el caer en tierra, fue el morir lo que produjo la vida. Pero hoy día parece que las cosas han cambiado. Hoy tú encuentras mensajes muy llamativos en las entradas de los templos que dicen, pare de sufrir. Y uno dice, wow, esto es lo que yo necesito. Vengo a Cristo porque yo no quiero sufrir más. ¿Quién le dijo a usted? Bueno, yo tengo que decirle la verdad. Es el sufrimiento, es la puerta estrecha la que te lleva a Él. El mensaje ha sido cambiado. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero hoy lo que se le dice a la gente es, ven aquí y nosotros te enseñamos a cómo quitarte la cruz de encima. Ven aquí y nosotros te enseñamos cómo no tener que padecer nada. Cristo puede llevar la cruz por ti y quitarte el peso. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome la cruz y sígame. Ahora, imagínense qué hace usted siguiendo a Jesús con una cruz. Él también lleva una cruz. La cruz por sus pecados. ¿Qué hace usted llevando esa cruz? ¿A estar de espectador? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, lo que le está diciendo es, te invito a que mueras conmigo. Y el apóstol Pablo lo entendió, por eso dijo, a diario muero. El caminar con Cristo es un morir a diario. El caminar con Cristo es crucifixión. Él dijo, con Cristo estoy, juntamente crucificado no estuve ni estaré, estoy. La experiencia de la cruz para el apóstol era diaria, por su sufrimiento, era perseguido. Casi lo daban por muerto. Y él decía, para los que aman a Dios todo obra para bien, ni la muerte ni la vida, nada me podrá separar. Tenía que morir para que la vida en el Espíritu pudiera brotar. Hoy la gente no quiere eso. Buscan predicadores y buscan congregaciones donde les digan, aquí no hay que llevar cruz, aquí no te preocupes que la cruz aquí no hay sufrimiento, aquí todo. No, Jesús, el Señor dijo, cuando pases por las aguas, vas a pasar. Cuando pases por el fuego, vas a pasar. ¿Ustedes cómo creen que José se llegó a convertir en el hombre más importante de Egipto? Después de haber padecido el desprecio de sus hermanos. No, yo no quiero eso, yo quiero ser como José. Para ser como José, entonces tienes que sufrir como José. Para ser como Cristo, entonces tendrás que sufrir como Cristo. No, yo no quiero tener problemas, no, yo quiero tener cero problemas. El Cristo que dice la Biblia no es ese Cristo del cual usted me está hablando, donde todo es color de rosa. No, en el mundo recibiréis aflicción. Entonces cuando usted pase por aflicciones, no se extrañe. Todos pasamos por esto. Porque a través del fuego de la prueba Dios nos está purificando, así que dale gracias a Dios. El horno de fuego también es una manifestación de la gracia de Dios sobre la vida de una persona. Porque Dios allí lo está refinando, está purificando su fe. El apóstol dijo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque este cuerpo se vaya gastando, el interior se fortalece día a día. ¿Y qué desgasta el cuerpo exterior? La naturaleza carnal, los golpes. Son dolorosos. Dios lo sabe.
Habacuc se sentía abandonado, como muchas veces nosotros. Si yo estoy pasando por esta crisis, entonces Dios me abandonó. ¿No? Mire, la mayoría de nosotros venimos a Cristo porque tuvimos un problema. Muy pocas personas llegan a Cristo porque todo lo tienen resuelto, ¿no? Fueron los problemas, los lazos de amor que Él usó para acercarnos a Él. Así que dale gracias a Dios por lo que estás viviendo. Algunos de nosotros podríamos sentirnos igual que Habacuc hoy. Pero recuerda que en la cruz Cristo experimentó el rechazo. Cristo experimentó el maltrato, el dolor, el menosprecio, incluso el abandono de Dios. Miremos Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice la palabra. Mateo 27, 46. Dice la palabra, Mateo 27, 46. A la hora novena, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra. El abandono que nosotros merecíamos, Cristo lo padeció por nosotros. Así que cuando en medio de la prueba, la injusticia y el sufrimiento, sientes que Dios se ha alejado, que no te oye y no te responde, recuerda que Cristo sí fue abandonado para que tú no fueras abandonado por Dios. Dios está ahí contigo. Él está obrando. Él no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. A pesar de lo que estás viviendo, Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, Hebreos 13, 5, nueva traducción, traducción lenguaje actual, dice la palabra. Mira esto tan bonito. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado, nunca te dejaré desamparado, nunca. Si en medio de la enfermedad has clamado por salud, pero a cambio ves más enfermedad, si en medio del desempleo has clamado por provisión, pero en cambio ves más necesidad, si en tu oración has clamado que Dios te saque de tu crisis y te lleve a una tierra de descanso y abundancia, pero en lugar de esto te encuentras en un desierto, recuerda que Dios está ahí obrando. Él y solo Él puede traer vida y salvación a través de tu muerte y tu sufrimiento. El Señor tiene cuidado de ti y te dará lo que necesitas, aunque no sea lo que esperas. Mira esto, Mateo capítulo 6, verso 25, 30. Esto lo dijo el Señor. Qué bonito. Mateo 6, 25, 30. Dijo el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Ni el cuerpo más que el vestido? A veces yo quisiera tener vestido, quiero tener alimento. Pero si tengo alimento, si tengo vestido, es posible que no tenga vida. Y para Dios es más importante la vida. Por eso si es necesario retener el alimento por un momento, con tal de que tengas vida, Él lo hace. Verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ay, me voy a volver más grande, entonces me voy a preocupar. Así voy a crecer. No vas a crecer, ni tu economía va a crecer. Nada se va a resolver porque más te preocupes. Verso 28. ¿Y por el vestido por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero sobre todo, en medio de tu aflicción, Él te conformará cada vez más a la imagen de su Hijo. El Señor sabe que somos débiles, que somos pequeños. Él conoce nuestro corazón, nuestras dudas y nuestras luchas. Y nos dejó ejemplos de como el de Habacuc. El ejemplo de Job, ¿se acuerdan ustedes que lo perdió todo? Pero al final, el postrer estado de este hombre fue mejor que el primero. Y fue a través del sufrimiento que Job pudo realmente conocer a Dios. La Biblia dice que Job llegó en el medio de su prueba, un momento en el que él dijo: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job, aunque era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, no conocía quién era Dios. Solo a través del quebrantamiento y de todo lo que padeció lo pudo conocer. Entonces ahora sí, Dios le bendijo el doble. El Señor nos ha dejado el ejemplo también de David para que sepamos que no le sorprenden nuestras dudas y confusión ante su obrar o su aparente silencio. Alguien diría por allí: pero ¿y entonces por qué el sufrimiento? ¿Acaso no es mejor sin sufrimiento? Sería lo correcto. Pero ustedes saben que a veces somos tercos como el mulo, dice la Biblia. Es como cuando les estás diciendo a los hijos: hey, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar. Bájate de ahí que te vas a caer. ¿Los hijos hacen caso? Por supuesto que no. Solo hacen caso ¿cuándo? Cuando se caen y se pegan su totazo, o cuando se queman. Dice: uy, aprendí. Y muchos de nosotros aprendimos así. Nos estaba diciendo el Señor: no hagas eso, y uno no lo hacía. Y uno lo seguía haciendo. Que no hagas lo otro, que era lo fácil. Y el Señor nos habla, y debería ser lo fácil. Lo que Dios te dice, apréndelo. Pero a veces somos tercos. Y no queremos aprender sino a los totazos, a los golpes. Y Dios dice: bueno, si quieres aprender así, entonces vamos a hacerlo así. ¿Cuánto la mamá diciéndole a la hija: mi hija, no se meta con ese muchacho, que él es un maltratador? No, pero yo lo amo. ¿Yo qué hago si él es la luz de mis ojos? Pero ¿cómo que la luz de tus ojos si tienes los ojos negros de los golpes que te dan? Yo lo amo porque el amor es así. Bueno, mi hija, yo te estoy diciendo, pero si eso es lo que tú quieres, gloria a Dios. Tal vez si sigues perseverando ahí es porque los golpes no han sido tan fuertes. Pero así somos. Y aprendemos esa punta. Por eso digo, las más grandes lecciones aprendidas en mi vida han sido por totazos. Por totazos. A veces uno quiere bendiciones, pero los más grandes maestros no son las bendiciones. Los más grandes maestros son los totazos. A veces aprendemos es así, a las malas. Deberíamos aprender a las buenas. No es un problema de Dios, somos nosotros que insistimos en llevarle la contraria. Pero al mismo tiempo Dios nos recuerda que estas dudas y frustraciones encuentran respuesta en el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Rey soberano que gobierna sobre todo y que sustenta todo. Habacuc, en medio de su dolor, se atrevió a cuestionar el obrar de Dios. Habacuc 1:2, dice la Biblia. Habacuc 1:2. Lo fácil sería que nosotros estudiáramos la palabra y Dios dice: quita esto, y uno de una vez hiciera caso. Pero a uno no le parece. Hasta que se golpea contra el mundo y: ay, verdad, era cierto, Señor. Gloria a Dios, ahora sí te voy a creer. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Mire cómo decía Habacuc: clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué te pasa, Dios? Pero también recordó que aun cuando las circunstancias no cambiaron como él esperaba, su corazón estaría anclado en el Dios de su salvación. Aprendió a confiar en medio de la aflicción. Es mi oración que así como Habacuc, tú y yo podamos encontrar en el Señor un ancla firme y fuerte, y que en medio de la crisis podamos afirmar estas mismas palabras que él expresó en Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Esto es sorprendente. Mira esto. Habacuc 3, 17 al 19. Dice la hermosa y bendita palabra del Señor. Dice:
Linda palabra. Dice, aunque la higuera no florezca, mire esto, uno cuando ve que hay que fruto va a salir, entonces uno ve en el árbol de limón, ve una florecita y uno dice, ahí va a salir un fruto. Pero este hombre está diciendo, aunque la higuera no florezca, es decir, aunque no haya evidencia de ninguna bendición por ningún lado, ni en las vides haya frutos, que no haya salido el empleo que tanto requiero. Aunque falte el producto del olivo, que no haya aceite, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no haya nada. Verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Está hablando el mismo Habacuc. Aunque no haya nada, yo seguiré glorificando el nombre de Dios. Verso 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. No lo que Él pueda hacer, sino Él. Él es mi fortaleza, no lo que me pueda dar. El cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo lo que necesito es a ti, mi Señor, lo demás puede esperar. Al observar el triste estado de su pueblo, Habacuc lucha con la relación que Dios tiene con ellos. Esta historia traza progresivamente esta lucha, comenzando con el primer lamento del profeta, Habacuc 1, 2, 3. Miremos esto. Habacuc 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El primer lamento de Habacuc es una oración en la cual el profeta le reclama a Dios por permitir que los pecados de su nación, inmoralidad, injusticia, idolatría, quedaran sin castigo. Habacuc 1.4, miremos. Habacuc 1.4 dice, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está afligido, porque Dios no ha contestado sus oraciones, y no ha respondido con justicia a todas las injusticias que han ocurrido a su alrededor. La ley, de acuerdo a Habacuc, es debilitada y la justicia torcida. En medio de la corrupción espiritual interna de Israel y de la presión política externa, el profeta comienza a dudar si habrá justicia contra el mal y misericordia para los fieles, como muchas veces hacemos nosotros. ¿Será que Dios hará justicia con toda esta oración que he hecho? Sin embargo, las oraciones de Habacuc se quedan sin respuesta. Dios responde, pero tal vez no con las noticias que el profeta esperaba. Y Dios te está respondiendo. Tú dices, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mis hijos. Señor, interven en mis hijos, y sus hijos empiezan a pasar por pruebas. Y después dice, no, creo que no me entendiste. Yo te dije que me ayudaras con mis hijos, no que les mandaras más pruebas. Y el Señor dice, ¿y cómo hago para ayudar a tus hijos si no es a través de este medio? Señor, yo quiero que tú ayudes a mi esposo. Bueno, lo voy a ayudar. Lo voy a pasar por un momento en el que ya no use el dinero para manipular. Entonces ya no tendrá ese empleo. Pero ¿por qué se lo quitaste? Él dice que ha visto la maldad de Israel, pero también lo llama a mirar a otras naciones. Los asirios estaban disminuyendo en poder, mientras los caldeos, una etnia particular de los babilonios, crecían. Estos eran incluso más malvados y corruptos que los israelitas, pero Dios afirma que los usaría para castigar a Judá. Habacuc, capítulo 1, verso 6. Habacuc 1:6. Nueva Biblia Viva es esta versión. Dice aquí, estoy levantando una nueva potencia en el escenario mundial, los caldeos. Esa es una nación cruel y violenta que marchará por el mundo y conquistará con su poderoso ejército a las naciones vecinas.
Como era de esperar, esta respuesta no anima a Habacuc y nuevamente se acerca a Dios con otro lamento. Habacuc capítulo 1, verso 12. Otro lamento, otra queja. Nueva versión viva. Dice: Señor Dios mío, tú eres eterno. Tú, mi Dios santo, no dejarás perecer. Yo sé, Señor, que usarás a los babilonios para obrar tu justicia. Tu roca mía los has hecho surgir. Los has hecho surgir con poder, con mucho poder para castigar nuestro pecado. La pregunta del profeta es una pregunta común de hoy. ¿Cómo puede un Dios santo usar a personas o circunstancias, o en este caso naciones, pecaminosas para cumplir sus propósitos, para hacer algo en su pueblo, para aleccionar a su pueblo? Habacuc ahora está aún más perplejo y confundido por la respuesta de Dios. Afirma la santidad de Dios, pero no entiende cómo puede usar a una nación como la de los caldeos, quienes adoraban ídolos, esclavizaban a otras personas, tratándoles como animales y destruían otras naciones. Yo no puedo entender cómo personas tan inescrupulosas estén siendo usados por Dios, por el Señor, formarme a mí. Yo no entiendo. No tienes que entender. Habacuc capítulo 1 versos 14 al 17 dice la nueva versión Biblia Viva, ¿sí? Nueva Biblia Viva dice esta versión: ¿por qué tratas a los seres humanos con tanta indiferencia? Como si fueran peces del mar, como si fueran reptiles que no tienen quien los guíe. Eso decía Habacuc, verso 15. Los babilonios atrapan a las naciones como si fueran peces y al verlas en sus redes se llenan de alegría. Verso 16. Por eso ellos adoran sus armas y le rinden homenaje como si fueran un dios. Pues según ellos, son sus armas las que los han hecho ricos y poderosos. Verso 17. ¿Permitirás que sigan en esto para siempre? Destrúyenlo, Señor. Que ya no sigan con su pesca despiadada de naciones. Es decir, que no nos sigan haciendo daño a tu pueblo, que tu pueblo ya no pase por más problemas. Tan profunda es la aflicción de Habacuc, que termina su lamento diciendo que esperaría en su puesto de guardia sobre la fortaleza de la ciudad para escuchar la respuesta de Dios. Habacuc 2:1, Nueva Biblia Viva, dice: subiré a la torre de vigilante y me quedaré allí a la espera de la respuesta que Dios dará a mi queja. Nuevamente, Dios responde esta vez asegurándole que juzgará y castigará a todas las naciones por su maldad en el tiempo indicado. Dios continúa recordándole que la maldad del mundo nunca prosperará porque Él está orquestando todas las cosas, hasta las injusticias del mundo, para cumplir sus propósitos justos. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Habacuc 2:3 dice la palabra: las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que yo he señalado. Aunque la visión tarde, espérala. En 5 ayes, Dios describe por qué Babilonia sería juzgada y cualquier nación que sigue en sus pasos también. Aunque no se sabe cuándo Dios llevará a cabo este juicio, el llamado del justo es esperar con paciencia y tener fe que Dios cumplirá sus promesas. Miremos Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc 2:4 dice la palabra: los babilonios son prepotentes porque son malvados, pero el justo vivirá porque confía en Dios. Esta respuesta no es solo para Habacuc, sino que Dios le manda al profeta a escribir esta visión para que las futuras generaciones pudieran también ser recordados de la gloria de Dios sobre todas las naciones. Habacuc 2:2 dice, Nueva Biblia Viva, esta versión: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta en letras grandes y claras para que cualquiera pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás.
Al considerar la magnitud del poder de Dios, Habacuc recuerda con temor el juicio de Dios sobre todas las naciones. Ruega por la misericordia de su propia nación. Habacuc 3:2. Dice esta versión: Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos en medio de la cólera. Acuérdate de tus principales virtudes, son la bondad y el perdón. Como es con cada historia en la Biblia, Habacuc se entiende mejor a la luz de la narrativa histórica de salvación. Habacuc trata con el problema del sufrimiento y las injusticias. Al ver todo el pecado en el mundo, el profeta está en conflicto con Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que ocurran tales injusticias? ¿Cómo puede Dios permitir que me pase esto a mí? Es lo que muchas veces decimos. La respuesta de Dios es a la vez chocante, es confrontante. Él juzgará a todas las naciones, y los justos, los que serán salvos de la ira de Dios, por la fe vivirán. Es decir, aunque estén pasando por esos sufrimientos y se mantienen confiando, vivirán. Por último, la oración final del profeta Habacuc nos recuerda una maravillosa verdad del Evangelio en forma de petición. Miremos Habacuc, capítulo 3, verso 2. Habacuc 3:2, dice la palabra: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Por la gracia de Dios, esta petición fue contestada en Cristo. En la cruz derramó toda su ira sobre Jesús para mostrar misericordia hacia nosotros. El justo por la fe vivirá. Sí, a su alrededor pueden haber circunstancias difíciles, pero nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Aún cuando no entiende completamente el plan soberano de Dios. La frustración que un cristiano experimenta como producto del incremento de la maldad y la injusticia aún en su propia vida, a su alrededor, conduce a hacernos la misma pregunta: ¿dónde está el Señor ante todo este panorama que estoy atravesando, ante toda esta corrupción reinante en el mundo? Esta es una iniquidad legítima que Habacuc tuvo y por la cual recibió una respuesta. Habacuc no solo se pregunta por qué Dios guarda silencio mientras su pueblo se degenera moralmente, sino que también se queja por el hecho de que Dios utilizaría a una nación tan perversa como Babilonia para castigar a Judá, que supuestamente es menos perversa. Así como el profeta, cuando nos hallamos en medio de la prueba, somos tentados a cuestionar a Dios respecto a los tiempos de su respuesta. Pero Dios nos recuerda una y otra vez la importancia de aprender a esperar en Él. Aunque su respuesta parezca tardar, nos dice: espérala. Dios está haciendo algo increíble en medio de tus crisis y tal vez no lo estás viendo. Pero te aseguro que no eres la misma persona que antes, porque esas crisis han cambiado tu vida. Son como el cincel con el que el alfarero empieza a darnos forma. Termino con esto. Aunque la respuesta parezca tardar, nunca dejes de confiar. Pase lo que pase, eso que estás viviendo no quiere decir que es el final. Muchas veces algo Dios nos está enseñando cuando hay una prueba. El Señor lo que busca al ser metidos en el horno de fuego, porque la fe se prueba con fuego, es que la escoria o las impurezas que hay en nuestra vida salgan a flote. Cuando usted coloca al oro o el oro y lo mete en el horno de fuego y el oro se derrite, si usted está fuera del horno dice: wow, qué bonita experiencia. Pero si usted es el oro, imagínese que usted es el oro. Ay, Dios. Padre, no calientes tanto ese horno. Yo quiero que mi fe sea refinada, pero el horno mío no me lo calientes tanto. 2 grados nomás, por favor. Y Dios dice: 2 grados no va a lograr que derrita el metal y que las impurezas salgan. Y tal vez para ti ha sido doloroso lo que has tenido que vivir.
Y sientes como cada día el horno se calienta más, una prueba, luego otra y otra más grande. Y uno dice, ¿y cuándo va a terminar esto? Esto va a terminar en el momento en el que tú aprendas la lección. Así que nunca le digas a Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué me pasa? ¿Qué es lo que tú nos has querido enseñar con esto que nos pasó en la familia, con esta circunstancia difícil que estamos atravesando a nivel financiero? ¿Acaso es que no he sido un buen administrador? ¿Acaso es que he prestado más de lo que gano? Ayúdame, enséñame. ¿Acaso no te he honrado con mis bienes como tú mandas en tu palabra? ¿Será que hay orgullo en mi corazón y quiero que las cosas se hagan en mi tiempo y a mi manera? ¿Será que tengo que aprender a ser humilde y a entender que solo tú eres Dios, que tú eres el Creador y que yo simplemente soy una criatura en tus manos? ¿Será que soy muy impaciente y que quiero que las cosas se hagan ya y a mi manera? ¿Será que no he reconocido que solo hay un Dios y eres tú, no yo? Hay tantas cosas que aprender en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y Dios en su infinita bondad, aunque sabe que nos duele, Él a veces las permite para enseñarnos algo a nosotros. Si un padre lleva a su hijo al médico y le van a colocar una inyección, el niño llora, es verdad, y a uno como padre se le desgarra el corazón al ver esta escena. Pero el padre parece que se vuelve cómplice del médico y sujeta al hijo fuertemente. Y cualquiera que ve la escena dice, este padre no ama a su hijo, porque ¿por qué lo agarra para que el médico le haga daño? No, ese padre sabe que el médico no le va a hacer daño, esa inyección le va a servir, aunque resulte doloroso para su hijo. A veces pasa así con Dios. Sería bueno que aprendiéramos sus lecciones sin tener que esperar que un golpe fuerte nos sorprenda a mitad de camino, pero a veces somos así. Algunos han tenido que aprender las lecciones cuando han ido a la cárcel, otros cuando han tocado fondo. Algunos siguen avanzando hacia el precipicio porque piensan que todavía pueden bajar más y más. Mira, es tiempo de que te detengas. ¿Por qué vas a esperar caerte y golpearte para aprender lo que Dios con tanto amor te está diciendo todos los días? Escucha su voz. Gracias, amado, por esto que nos has revelado hoy a través de tu palabra. Tú eres inmensamente bueno y hoy podemos entender tantas cosas. Hoy te pedimos que nos perdones porque hemos sido un poco injustos contigo, pensando que todo lo malo que nos pasaba era porque tú nos odiabas o nos habías dado la espalda. Muchas veces permites estas cosas porque nos resistimos a soltar algo que tú nos estás pidiendo. O porque hay impurezas en nuestro corazón que la única forma en que puedan salir a la luz es pasando por la prueba. Las pruebas nos refinan, nos aprueban, nos ayudan a ser personas distintas. Cuando los amigos de Daniel salieron del horno de fuego, sus vidas no fueron las mismas. Lo único que se quemó fueron las ataduras y de allí salieron fortalecidos y fueron honrados. Eso te pido, mi amado, en el poderoso nombre de Jesús, que nos ayudes a todos nosotros, a todos aquellos que tal vez hoy están pasando por pruebas, que se sienten en el horno de fuego y que creen que ya no pueden más, que podamos tener esa fortaleza y esa confianza que tuvieron estos amigos de Daniel para mantenerse firme y creyendo que ese fuego no destruiría sus vidas, porque ellos no habían sido hechos de heno u hojarasca o de madera, sino de metal precioso. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y a entender que el llamado que tú nos haces no es a quitarnos la cruz, sino a que tomemos tu cruz. Y esto implica un compromiso. Esto implica un morir. Y aquí estamos juntamente contigo. Gracias por todas estas pruebas que aunque fueron dolorosas, aunque fueron terribles, nos han ayudado a crecer y han hecho de nosotros mejores personas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Dice Iván Olivera Min, un mensaje muy lindo: me alegraré en todo momento contigo, mi Señor. Amén. En todo momento, aunque no entiendas. En todo momento, alégrate, aunque no entiendas. El otro día estaba pensando algo.
Yo decía tremendo porque desde que la persona nace, esa persona va a tener que pasar por un episodio y es por el dolor de la muerte de sus padres, de alguno de sus seres queridos. Es inevitable que pueda pasar, a no ser que se muera antes. Pero ese dolor ahí viene con el paquete completo también. Y tal vez tú has enfrentado la pérdida de un ser querido y estás ahí cuestionando a Dios, enojada con Dios. ¿Y por qué te llevaste a mi marido? Yo no quiero saber nada de ti. No digas eso, más bien di, Señor, tal vez mi marido vivió y nosotros vivimos muchos años lejos de ti, y esto que nos ha pasado es un llamado de atención para que nos volvamos a ti, y es lo que vamos a hacer. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque a nosotros a simple vista nos parezca que es lo peor. Bueno, mis amados, no olviden suscribirse por favor a este canal de YouTube para que reciban allí todas esas enseñanzas, seguir la página en Facebook. Y bueno, ya les cuento que tenemos la aplicación de nuestra radio, que se llama Verdades Eternas Radio. La puede descargar en su dispositivo móvil para que sea de una manera mucho más fácil el acceso. Verdadeseternas.co, ahí en esta página puede encontrar la radio y puede descargar también en Google Play la aplicación. Busca ahí en Google Play Verdades Eternas Radio y la descarga. El Señor me los bendiga a todos. No olvide, aunque la respuesta parezca tardar, nunca dejes de confiar. El Señor les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.